Bien, como me lo solicitaron, vamos a hablar de los Operation Master. Recuerden que me pueden escribir un mensaje, me pueden escribir un correo electrónico solicitando algún concepto en específico. Podemos hablar de infraestructura de red, podemos hablar de servidores, podemos hablar de sistema operativo. Entonces, envíenme un correo o envíenme un mensaje haciendo la solicitud y, bueno, aquí están las respuestas. Esto es en respuesta a alguien que me solicitó hablar de los Operation Master. Estamos en nivel 100, entonces vamos a hablar de los Flexible Single Master Operations. ¿Sí? Flexible Single Master Operations. Vamos a anotar. Flexible Single Master Operations. Sabemos que esos roles son 5. Y lo voy a anotar en el orden en el cual los voy a presentar. Yo voy a comenzar hablando del Relative Identify Master. RIP Master. Luego voy a hablar del PD Simulator. Luego pudiéramos hablar del Domain Name Master. Y Infrastructure Master e Infrastructure Master. Tenemos... Falta uno, que es el... A ver, RIP Master, Schema Master. Sí, esto es lo que pasa cuando le cambiamos el orden a las cosas y comenzamos a improvisar. Pero ya vamos a ver por qué lo quise hacer de esta manera. Generalmente siempre presentan el Schema Master primero, luego el Domain Name Master y de último presentan el RIP Master, el Simulator y Infrastructure Master. Yo estoy improvisando, pero quiero también darle un poco de secuencia a la cosa. Vamos a dibujar por acá un dominio. Y en este dominio vamos a colocar varios controladores de dominio. Tenemos allí 4 controladores de dominio. Bien. Sabemos que a partir de Windows 2000, cuando apareció Active Directory en escena, comenzaron a hablarnos de múltiples controladores de dominio de lectura y escritura dentro de un dominio. Bien, recuerden que la base de datos del Directory Services, voy a dibujarla por acá, es aquí donde se crean las cuentas de usuario, donde se crean los grupos, donde se cuentan cualquier objeto que podamos nosotros crear en Active Directory está dentro de una base de datos. Y cuando nosotros vemos base de datos, siempre partimos del concepto de que en una tabla debe haber un campo que haga único a ese registro. Es decir, cuando yo creo un usuario, eso es un usuario que tiene atributos. Cada atributo puede ser representado como un campo y ese conjunto de campos me va a formar un registro. Pero debe haber un campo que me haga único a esa cuenta de usuario dentro de la base de datos. Bien, entonces vamos a hablar del Security Identifier, del SID. Security Identifier. Yo asocio un computador al dominio, se me crea un objeto computador en el dominio y ese objeto que está dentro de la base de datos tiene un Security Identifier. Creo un grupo, independientemente de que sea un grupo global, un grupo local, domain local, un grupo, bueno, va a tener un Security Identifier. Creo una cuenta de usuario, va a tener un Security Identifier. Necesita un campo que lo haga único dentro del registro. Bien, entonces partimos de la idea que yo puedo crear objetos en cualquier controlador de dominio.
Y como son controladores de dominio del mismo dominio, ellos deben replicar su base de datos. Si yo creo un usuario acá, eso debe estar replicado en los 4 controladores de dominio. Entonces, si cada controlador de dominio va a tener la oportunidad, o vamos a tener allí la oportunidad de crear objetos, sabemos que el identificador de seguridad no se puede duplicar, porque es un campo que va a ser único a un registro. Entonces, ¿qué pasa si hay administradores creando objetos acá y hay administradores creando objetos acá? Ok, el controlador de dominio es capaz de crear el objeto y asignar un identificador de seguridad, un SID. Pero debe haber un señor que administre los rangos de identificadores de seguridad que pueden usar los otros controladores de dominio cuando están creando objetos. Entonces, este señor es el Rig Master. Tenemos un controlador de dominio que es el Rig Master, es el encargado de asignar rangos de identificadores de seguridad a cada uno de los controladores de dominio. Yo tengo desde el 1 al 500, tú tienes el 501 hasta el 1000, tú tienes desde el 1001 hasta el 1500 y tú tienes desde el 1501 hasta el 2000. Estamos partiendo de ejemplos, no estamos hablando de una versión de Windows Server en específico, no estamos hablando de 2000, no estamos hablando de 2003, no estamos hablando de 2008, no estamos hablando de 2012, no estamos hablando de 2012 ni de 2016. Estamos hablando del Rig Master. Entonces, los rangos los estoy improvisando. Entonces, me quedan, digamos, ya agoté 400 identificadores de seguridad porque he creado objetos, me quedan menos de 100. Yo solicito al Rig Master otro rango de identificadores de seguridad para los nuevos objetos que yo necesite crear. Entonces, ¿qué hace el Rig Master? Administra los rangos de identificadores de seguridad que van a tener los otros controladores de dominio disponibles para la creación de objetos. Y es por eso que decimos que Rig Master hay uno solo. Voy a dibujar por aquí un dominio hijo. Y voy a dibujar por acá varios controladores de dominio. Entonces sabemos que los identificadores de seguridad acá en este dominio son diferentes a los identificadores de seguridad de este dominio. Y es por eso que decimos que por dominio siempre hay un Rig Master. Uno solo. No importa la cantidad de controladores de dominio que tengamos, solo podemos tener un Rig Master. Y por cada dominio va a haber un Rig Master. Bien. Continuamos con el BD Simulator. Yo les había hablado de que en Windows 2000 comenzamos nosotros a hablar de Active Directory y comenzamos a hablar de controladores de dominio. Pre-Windows 2000 estamos hablando de Windows NT, Windows NT. Nosotros manejábamos la figura de un PDC, Primary Domain Controller, y un Backup Domain Controller, donde en el Primary Domain Controller podíamos hacer las modificaciones, el Backup Domain Controller simplemente recibía replicación y nos servía para balanceo de cargas y tolerancia a fallas. Bien, pero hay muchos servicios y muchas aplicaciones que todavía buscan a ese PDC emulator. Un Windows NT Workstation, no creo que haya por allí Windows NT Workstation, pero digamos, eventualmente pudiera estar buscando un PDC emulator para realizar su validación, eventualmente. No vamos a caer en detalles técnicos, recuerden, esto es nivel 100. Son ejemplos improvisados, pueden haber algunos errores técnicos. Bien. Vamos con el tiempo. Digamos que no importa cuántos controladores de dominio tenemos acá y no importa cuántas estaciones de trabajo tenemos acá. Podemos tener 5.000 usuarios, lo que significa que vamos a tener más de 5.000 computadores y quién sabe cuántos dispositivos. Y por asuntos de auditoría, de validación, de replicación, por muchos asuntos que ustedes ya conocen, todos deben compartir el tiempo, la hora. Deben tener exactamente el mismo tiempo. Entonces, imagínense lo peligroso que es que yo cambie el tiempo en un controlador de dominio y automáticamente
cambie el tiempo en todos los equipos que pertenezcan a la organización o que estén dentro de ese dominio. Entonces, una de las funciones del PD Simulator, ya estamos acá abajo, ya te lo hicimos, vamos al PD Simulator. Una de las funciones del PD Simulator es tener la batuta en cuanto a la administración del tiempo, en cuanto a lo que es el cambio de la hora. Si yo voy a decidir que mi controlador de dominio actualiza la hora desde internet o actualiza la hora desde otro dispositivo, es al PD Simulator al quien se lo debo decir, porque todos los equipos del dominio y todos los controladores de dominio del dominio, todos los member servers del dominio, van a buscar la hora que tiene el PD Simulator. Y no importa si yo cambio la hora de una estación de trabajo y se la cambio a un servidor, en un momento determinado va a tener la hora que tiene el PD Simulator. Los roles no necesariamente están en el mismo servidor. Cuando instalamos este dominio, obviamente el primer controlador de dominio tiene todos los roles, pero después yo los puedo mover. Entonces yo voy a colocar por acá a este señor, voy a decir que este es el PD Simulator. Entonces este señor va a tener el control de lo que es el tiempo, el time. Vamos con otro feature del PD Simulator. Cuando nosotros vamos a modificar las políticas, hablando de Group Policy, sabemos que a la final, son archivos que se encuentran dentro del sysvol, dentro del NetGloban, dentro del directorio donde están las políticas, son archivos. Y aunque ese directorio se replica con los otros controladores de dominio, también podemos tener allí conflictos a la hora de escribir. Imagínense varios administradores modificando las políticas al mismo tiempo. Uno modificando este controlador de dominio, otro modificando este controlador de dominio, y después son archivos que deben replicarse. Entonces, una de las funciones del PD Simulator es cuando tú vas a hacer alguna modificación de una política y abres el administrador de políticas, el Group Policy Manager, automáticamente ese tool va a buscar el PD Simulator. O si abres la herramienta desde otro controlador de dominio, lo más seguro es que estés modificando al PD Simulator. Entonces vas a tener prevalencia de modificación de políticas en el PD Simulator. Entonces estamos hablando del tiempo, estamos hablando de la modificación de las políticas. Este es el PDC, Primary Domain Controller, para los pre-Windows 2000. Tiene varias funciones, yo voy a mencionar dos más. Tiene que ver con respecto a la seguridad. Nosotros, vean lo siguiente, nosotros podemos modificar nuestro password en cualquier controlador de dominio, ¿correcto? Imagínense este escenario. Yo estoy acá en una estación de trabajo, ¿ven? Y tengo un password, obviamente, ¿no? Para mi cuenta de usuario, y decidí cambiar mi password. Y ese password se ha cambiado en este controlador de dominio. Ojo, los que estén viendo este video y sean nivel 200, 300, esto es un ejemplo. Estamos en una estación de trabajo y estamos modificando el password. El password se modificó en este controlador de dominio. Y la replicación aún no ha ocurrido. Ese logout, por algún motivo operacional de las 5000 estaciones de trabajo que hay allí en esa empresa, fui y me senté en otra estación de trabajo. Este es el monitor, este es el case, donde está el servidor. Me senté en esta estación de trabajo y cuando fui a realizar la validación, el requerimiento llegó a este controlador de dominio. O sea, como no ha ocurrido la replicación, el password no va a ser el correcto, el que yo coloqué acá. Yo voy a colocar el nuevo y el controlador de dominio me va a decir, no, ese password no coincide. Así que si tenemos habilitada la política de bloquear la cuenta de usuario a los tantos intentos fallidos, supongamos que tenemos a los 3 intentos fallidos, bloqueame la cuenta. Entonces este señor me va a tomar en cuenta como que, mira, ya llevas una. Entonces déjame intentar otra vez, bloqueo la cuenta. Entonces, una de las funciones del PD Simulator es la siguiente. Cuando yo modifico el password en este controlador de dominio, inmediatamente, es una replicación urgente, inmediatamente este señor le va a notificar al PD Simulator que hubo un cambio de password. Entonces, si tenemos 20 controladores de dominio y no ha ocurrido la replicación, por lo menos yo voy a tener la garantía de que el PD Simulator conoce
la modificación de ese password. Claro, va a tener prevalencia para la modificación del password, pero si por algún motivo que estamos en otro site o por algún motivo el password se modificó en este controlador de dominio, el PD Simulator va a ser el primero en enterarse, aunque no haya ocurrido la replicación en los otros controladores de dominio. Entonces ahora vamos a ver qué pasa. Ya sabemos que el password está actualizado acá y está actualizado acá. ¿Qué pasa cuando yo voy a esta estación de trabajo? O pudiera ser esta misma, pero ahora me atendió otro controlador de dominio y coloco un password erróneo. Bueno, perdón, coloco el password correcto, pero el controlador de dominio lo va a interpretar como erróneo. Antes de tomarlo en cuenta como un intento fallido, este controlador de dominio va a consultar al PD Simulator para validar si hubo un cambio de password. Si hubo el cambio de password, ok, recibo la replicación y le permito el ingreso al usuario. Si no, comienzo con lo que es un intento fallido. Entonces, cuando estamos hablando de bloqueo de cuentas, cuando estamos hablando de modificación de password, cuando estamos hablando de modificación de política, cuando estamos hablando de la hora que van a tener todos los componentes que pertenecen a ese Directory Service, estamos hablando del PD Simulator. PD Simulator tiene ese rol de actuar como Primary Domain Controller para los pre-Windows 2000. Vamos a dejarlo hasta allí. Okay. Uno por dominio. Domain Name Master. Sabemos que la base de datos del Active Directory o el Directory Services, tenemos aquí datos del dominio, tenemos configuración y tenemos esquema. Vamos a hablar de esta porción que está acá en el medio, configuración, donde ya ustedes saben, cuando estamos hablando de la parte física del Active Directory, creando sites, o cuando estamos hablando de la parte lógica del Active Directory, creando múltiples dominios, árboles, haciendo que crezca el forest, sabemos que eso se almacena en esta porción de la base de datos. Ahorita el tema no es la base de datos, el tema es cuando voy a añadir un nuevo dominio. Yo voy a colocar por acá una infraestructura grande. Ahora sí vamos a suponer que es un árbol con múltiples dominios. Tenemos por acá otro árbol con múltiples dominios. Entonces, el Domain Name Master, de allí voy a nombrar una sola, va a tener la, digamos, responsabilidad de administrar lo que es añadir nuevos dominios al forest para evitar duplicidad de nombres. Entonces, lo más seguro, cuando estoy instalando Active Directory y quiero añadir un dominio nuevo, estamos consultando al Domain Name Master. Bien, aquí estamos hablando de Rig Master, 1 por dominio, PD Simulator, 1 por dominio, Domain Name Master, 1 por forest. Entonces, este fue el primer dominio del primer árbol del forest. Entonces, cuando nosotros instalamos el primer controlador de dominio, él tiene los 5 roles. Él tiene Rig Master, PD Simulator, Domain Name Master, Infrastructure Master y Schema Master. Después el administrador decide moverlos a su conveniencia. Hay recomendaciones, hay mejores prácticas de dónde deben estar ubicados los Operation Masters. Sabemos que el PD Simulator, obviamente, donde tenga la mayor cantidad de usuarios, por ejemplo, el Infrastructure Master, sabemos que no puede estar en el mismo Global Catalog. Entonces, el administrador, por necesidad, se ve en la obligación de mover los Operation Master al controlador de dominio que mejor le convenga según las mejores prácticas. Entonces, al principio están todos los roles acá, yo los moví. Bueno, aquí está el Rig Master y este es el PD Simulator. Recuerden que esto es una estructura lógica, pero físicamente esto pudiera estar en una ciudad y esto pudiera estar en otra ciudad, diferentes sites. Bien. Entonces estamos hablando de Domain Name Master, 1 por Forex. Decimos que este señor que está acá es el Domain Name Master. Vamos a colocar aquí el Domain Name Master, para que no se confunda DN con Distinct Name. Entonces tenemos acá 3 roles, donde este es único en este forest. Pero en este dominio que vemos acá tenemos un Rig Master y tenemos un PD Simulator.
aquí tenemos un Rig Master y tenemos un PD Simulator. Entonces, en cada dominio hay un Rig Master y un PD Simulator. Pero solo aquí hay un Domain Name Master. Vamos con el Infrastructure Master. Tenemos una base de datos donde manejamos una infraestructura jerárquica, tenemos unidad organizativa, Common Name, Distinguishing Name, Relative Distinguishing Name y toda la secuencia de la cadena que necesitamos cuando estamos manipulando objetos del data. Sabemos que un usuario o una cuenta de usuario puede pertenecer a grupos en otros dominios. Entonces todo es un tema allí de sincronización, de actualización, de actualizar referencias. Debe haber alguien responsable de actualizar esas referencias, sobre todo si a mí se me ocurre la idea de mover un objeto de un dominio a otro dominio. Mover un usuario, que lo podemos hacer a través de herramientas de migración. Hay herramientas para hacerlo dependiendo de la versión de Windows Server. Pero si yo muevo un objeto de un dominio a otro dominio, ese objeto todavía debe mantener algunas referencias, por ejemplo, grupos, si pertenezco a grupos universales. Entonces, esa tarea de mantener esas referencias actualizadas es una tarea del Infrastructure Master. En Infrastructure Master va a haber uno por dominio. Vamos a decir que este señor que está aquí es el Infrastructure Master. Yo aquí tengo otro Infrastructure Master y por aquí tengo otro Infrastructure Master. Entonces, Rig Master, PD Simulator, la Infrastructure Master, uno por dominio. Entonces, en este dominio tenemos 3 roles, en este dominio tenemos 3 roles y en este dominio tenemos 4 roles. ¿Por qué? Porque este es el primer dominio del Forest. Aquí hay un Domain Name Master y por Forest siempre hay un Domain Name Master. ¿Quién falta? El Schema Master. Ya sabemos que nosotros tenemos una plantilla, la definición de cualquier objeto que pueda existir en Active Directory. Tenemos clases y atributos, eso ya lo sabemos, eso. Colocarlo por aquí, esta es la porción del esquema. Y sabemos que solo, todos los controladores de dominio del Forex comparten el mismo esquema. Nos damos cuenta cuando vamos a hacer una instalación de correo electrónico, Exchange Server, pero vamos a vernos cuál es el rol del esquema master, es el que va a tener la autoridad y la responsabilidad de hacer actualizaciones en el esquema. Vamos a instalar Exchange Server y tenemos que primero ir al esquema para actualizarlo, crear atributos nuevos, por ejemplo, crear el atributo dirección de correo electrónico, asociarlo a la clase usuario. Todo eso ocurre en el esquema. Entonces, hay uno por Forest también. Vamos a decir que Domain Name Master también es Schema Master. Entonces, Schema Master y Domain Name Master, uno por Forest. Rig Master, PD Simulator e Infrastructure Master, uno por cada dominio. Entonces vemos cómo este dominio tiene 5 roles, pero este dominio tiene 3 roles y este dominio tiene 3 roles. Yo puedo mover los roles en cualquier momento, pero si hablo del Rig, PD Simulator e Infrastructure Master, ya sabemos que bien, allí, perdón, se me vino una idea a la cabeza y la enredé. Porque quería hablar era un poco perdón, me disculpan otra vez, del catálogo global, del Global Catalog. Ya sabemos que cuando hablamos de datos del dominio, esto es igual en los controladores de dominio del mismo dominio. Pero si nosotros configuramos un servidor acá como Global Catalog, ese señor va a comenzar a recibir objetos también que existen en otros dominios. No con todos los atributos, solamente con los atributos que son usados comúnmente en consultas. Bien, pero cuando el Infrastructure Master va a hacer actualizaciones de objetos que hayan sido movidos a otro dominio, por ejemplo, ¿cómo sabe el Infrastructure Master cuáles son los objetos que pertenecen a mi dominio y cuáles son los objetos que pertenecen a otro dominio? Él hace una comparación de su base de datos con el Global Catalog y la diferencia, eso va a ser los objetos que nosotros no poseemos. Entonces, ¿qué pasa si el Infrastructure Master es el mismo Global Catalog? Cuando compare con un Global Catalog, va a decir, bueno, aquí no hay diferencias. Entonces, el tema no es hablar de por qué el Infrastructure Master no puede estar
en el mismo controlador de dominio que el Global Catalog, pero lo que quiero es que sean conscientes de que a la hora de mover roles no lo podemos hacer libremente. Tiene que haber un criterio para mover ese rol. Y hay mejores prácticas para hacerlo. Eso no lo vamos a hablar en este video. Si me lo solicitan, obviamente tenemos que hablarlo, pero por ahora era dar un resumen nivel 100 de qué son los Operation Master, más o menos cuáles son sus funciones, y bien, creo que con esto hemos completado. Vamos a tomarnos unos segundos a ver si se me olvida algo. No está completo, obviamente, pero la idea es que se entienda qué son los Operation Master, que existen. Obviamente hay herramientas para mover, también lo podemos hacer gráficamente, pero ¿qué pasa si se nos daña el controlador de dominio y no pudimos mover el rol anteriormente? También tenemos el método para forzar. Y mira, a partir de este momento tú eres Operation Master. El impacto que puede tener la ausencia de uno de estos Operation Master en un momento determinado depende. Si hablamos de un esquema Master que me está faltando en un momento determinado, eso no va a impactar al usuario. Inmediatamente eso impacta a los administradores. Por ejemplo, un Domain Name Master, un esquema Master, un Infrastructure Master o un Rig Master, ¿sí? Impacta al administrador. Nos genera trabajo y nos genera problemas si no está disponible. Pero yo digo que el más importante acá, el que nos puede poner la cosa color de hormiga, si algo no está bien en este controlador de dominio, que es el PS Emulator, y ese controlador de dominio por X motivo no está disponible, voy a tener problemas. Voy a tener problemas y allí lo van a notar rápidamente los usuarios. Bien, vamos a dar fin a este video, porque creo que me pasé del tiempo. Si les gustó el video, vamos a darle like, pero sobre todo vamos a suscribirnos al canal para motivar a la creación de más videos. Como les dije antes, videos que soliciten obviamente se van a presentar, pero en la medida que se suscriban personas, va a haber una motivación a generar más videos de este estilo. Muchas gracias por su atención. Espero los comentarios. Si hay dudas todavía, podemos hacerlo en los comentarios. Y bueno, espero las críticas constructivas y destructivas de los nivel 200 y 300, que estoy seguro que están viendo este video diciendo, oye, faltó por allí esto, faltó por aquí aquello. Hay excepciones y hay mejores prácticas, pero sabemos que varían. Tenemos por acá Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, 2012 y 2016. Los niveles de funcionalidad del dominio, las mejores prácticas, las excepciones, muchas cosas cambian en la medida que vamos cambiando de versión. Seguimos hablando de Active Directory, pero sabemos que hay unos detalles ahí. Entonces, básicamente, Operation Master, y que hace cada uno de ellos. Muchas gracias.